Hoy vamos a hacer una presentación de un informe que hemos trabajado en el marco del segundo año de la implementación de la ley Bitcoin. Y se denomina El Salvador y el Bitcoin, experimento fallido en transparencia y rendición de cuentas, que es lo que atañe especialmente a la Unidad de Anticorrupción y Justicia. Como antecedentes, muy rápido, ¿verdad? Junio del 2021 nos enteramos por una conferencia de prensa realizada en el exterior, una exposición pública, mejor dicho, de un evento, en el que el presidente Bukele anuncia que El Salvador adoptará el Bitcoin como moneda de curso legal. A partir de ahí, los eventos fueron muy rápidos. Se presentó el mismo día, por la ministra de Economía, a partir de una iniciativa del presidente de la República, y a 5 horas de su presentación fue aprobada la ley Bitcoin. Sin mayor debate ni consultas con especialistas, fue aprobada de manera expresa. Esto incluso genera vicios de inconstitucionalidad, los que han sido señalados previamente por distintos especialistas y que también forman parte del contenido del informe. Además, la Bitcoin fue aprobada a solo 5 horas de haber sido presentada en la Asamblea Legislativa, iniciativa del presidente de la República. Esto representa esta dispensa de trámite, además con la cual se aprobó una clara inconstitucionalidad, como ya ha sido señalada por la jurisprudencia constitucional. A partir de eso se han identificado distintos problemas del Bitcoin en El Salvador, y aquí ya entramos en materia. En primer lugar, un poco uso. Aquí hay varias fuentes, van a haber varias encuestas que han sido recopiladas precisamente sobre distintos temas. Uno es el poco uso. Antes de la entrada en vigor de la ley Bitcoin, aproximadamente 7 de cada 10 salvadoreños creían que los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa debían derogar esta ley. Número 2, 9 de cada 10 salvadoreños tenían una noción imprecisa y desconocían del Bitcoin. Estamos hablando de septiembre de 2021. Luego de su implementación, y aquí llegamos a enero del 2023, como una actualización de la información, 8 de cada 10 salvadoreños sostuvieron que su economía familiar no había tenido ninguna variación con la implementación del Bitcoin. Por lo tanto, es evidente que la ciudadanía no advierte un beneficio a partir de la implementación del Bitcoin. 7 de cada 10 salvadoreños, para 7 de cada 10 salvadoreños, el Bitcoin no ha ayudado en nada a mejorar su situación económica familiar, según la encuesta del UDAP. Y aquí también tenemos otros datos expuestos en abril del 2022 sobre las descargas de la aplicación, que van a ser relevantes para lo que vamos a comentar posteriormente. En aquel momento, el 40% de las descargas de la aplicación Chivo Wallet se habían producido en septiembre del 2021, y había habido un crecimiento hasta enero del 2022, donde todavía, según la verificación que constatamos para la elaboración de este informe, se estaban dando los $30 de bono. Además, solo el 20% de las personas registradas habían continuado usando la aplicación después de cobrar el bono. Solo el 20% de las empresas que operan en el país acepta Bitcoin en aquel momento. Solo el 4.9% de todas las ventas se pagaban en Bitcoin. El 75% de los salvadoreños encuestados nunca le había utilizado y no haber sido por el bono, nunca lo habría utilizado y no haber sido por el bono de los $30. En 2022 se utilizó el Bitcoin en el 1.63% del total de las remesas, y a mayo del 2023 el porcentaje representaba el 1.18% de las remesas. Hemos visto un decrecimiento hasta mayo del 2023. Ahora, otro de los problemas que tiene el Bitcoin es que no tiene regulación ni control. Y sobre esto vamos a hacer una pequeña reflexión en primer lugar, porque todo lo conocido sobre la compra, la adquisición de este criptoactivo ha sido a partir de los tweets, de las comunicaciones por redes sociales del presidente de la República. Tenemos que dejar claro, y debe quedar claro, que no hay ninguna habilitación ni constitucional ni legal de aprobación para la adquisición por parte del presidente de la República del criptoactivo. Es decir, debemos recordar que el artículo 86 de la Constitución, el principio de legalidad, establece precisamente que los funcionarios solo están habilitados para hacer lo que la Constitución y la ley les permite, a diferencia de los ciudadanos y las ciudadanas, que pueden hacer cualquier cosa siempre y cuando no esté prohibido. En el caso del Bitcoin, particularmente estas compras, estas adquisiciones de la criptomoneda no tienen una habilitación legal que se lo permita al presidente de la República. El 6 de noviembre del 2022, el presidente anunció la adquisición de un Bitcoin por día a partir del día siguiente, es decir, del 7 de noviembre del 2022, y después de esa fecha no hemos tenido
una contraorden, no ha habido una nueva publicación que informe otra decisión por parte del presidente de la República. El nivel de improvisación con el cual se adquiere esta criptomoneda, pero además siendo esta la principal política, por no decir la única política económica del país, pues realmente, impulsada por el presidente de la República, evidencia una gran improvisación. Esto es el monto total calculado al cierre de agosto, 2.942 compras de Bitcoin, lo que representaría el 121.070.299.51 dólares. El costo actual de las adquisiciones ronda el 76.507.636.7 y habría una pérdida de la reserva hasta finales de agosto, al último día, de 44.562.662.78 dólares. Por lo tanto, es una pérdida considerable en la reserva sobre el valor de este criptoactivo y lo que además veremos posteriormente cómo pudo haber sido utilizado este dinero público en beneficio de las y los salvadoreños. Otro aspecto importante es que de los principales problemas que ha presentado el Bitcoin, especialmente a partir de la implementación en el país, es su alta volatilidad en el mercado y que expresa, por supuesto, la dificultad para predecir el precio, el riesgo de pérdida, la dificultad además para utilizar como moneda de cambio en el momento por la alta volatilidad y la fluctuación del criptoactivo. Esto también representa problemas adicionales para el control del gasto y para el control en la compra del criptoactivo. Además, hay riesgos subyacentes como la integridad y la estabilidad financiera, o sobre la integridad y la estabilidad financiera, la sostenibilidad fiscal y también sobre la protección al consumidor. El Fondo Monetario Internacional en el 2022 dijo que debido a esos riesgos el Bitcoin no debía ser adoptado como moneda de curso legal. La misión recomendó limitar el alcance de la ley Bitcoin y urge fortalecer la regulación y supervisión del nuevo ecosistema de pago. Esto es relevante en un momento en el que el país está retomando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, estas posiciones que había tenido el Fondo Monetario. Pero además se advierte por la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que la moneda virtual es un método de pago que está ganando popularidad entre los delincuentes y una de las principales herramientas utilizadas para blanquear y transformar el producto del delito en moneda virtual a moneda fiduciaria. En este sentido, por ejemplo, no hemos advertido una reforma procedente en el instructivo, por ejemplo, o en la ley de lavado de dinero y activos. En estos usos delictivos se advierte la posibilidad de lavado de dinero y en el financiamiento de la ley y la ejecución de las compras del criptoactivo es la opacidad en el manejo de los fondos públicos. Se analizaron 25 solicitudes de acceso a la información realizadas por distintos ciudadanos y ciudadanas y se advierte que solo en una de ellas se dio información, en el resto fueron declaradas como reservadas, confidencial o improcedentes o incluso incompetentes las instituciones a las cuales fue solicitada. Lo que evidencia, y en el informe hay toda una descripción de cada una de las solicitudes de información que le permitirá saber a los salvadoreños lo que no saben del Bitcoin. Una muestra de las solicitudes de acceso a la información recopilada por Cristosal evidencia esa negativa de las instituciones de gobierno a transparentar lo relacionado con el criptoactivo. De las 25 solicitudes, como les mencionaba, sobre las compras, analizadas sobre compras, ganancias, manejo, resguardo del Bitcoin, etcétera, solo se entregó información sobre una de ellas y el resto de instituciones se declararon incompetentes o dijeron que la información era inexistente, confidencial o reservada. Por lo tanto, hemos advertido que esta opacidad de la información es relevante en cuanto está limitando el acceso a la información de la ciudadanía, pero además el desconocimiento lleva a que la ciudadanía no conozca justamente no solo el origen de los fondos, sino también cómo se están gastando especialmente. Y hemos visto cómo además el Fidebitcoin no es transparente. Debemos recordar que hubo una reforma en el 2020 a la ley de Bandesal y en este caso fueron declarados reservados los fideicomisos. Los fideicomisos pueden ser mecanismos, ya en el pasado lo han sido, como el caso FECEPE,
pueden ser sujetos de corrupción. Por lo tanto, es necesario que exista una transparencia sobre el manejo de sus fondos. Cristosal presentó una inconstitucionalidad sobre la reforma, la que fue declarada improcedente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este hoyo negro, en cuanto al Fidebitcoin, que fue creado en septiembre del 2020, en primer lugar fue creado para financiar la adopción de la criptomoneda. Sin embargo, ustedes pueden revisar en los considerandos cómo está destinado para un fin y termina utilizándose en otro. El Fidebitcoin tuvo como aporte inicial $150 millones y tuvo por origen precisamente un préstamo del BCIE. Es un hoyo negro de fondos públicos, ya que no se ha proporcionado información clara sobre cómo podrá ser utilizado. Esto que ven a continuación es una tabla realizada a partir del gasto acumulado aproximado en el monto general a partir del bono de bienvenida. Estos son diferentes tweets del presidente que pueden ser consultados, por supuesto, en los enlaces del informe. Y a 25 de septiembre del 2021 había sus referencias que habían descargado la plataforma, la aplicación 2.1 millón de salvadoreños, lo que representaba 63 millones de gasto. El 3 de octubre decía el presidente de la República que 3 millones de salvadoreños habían descargado la aplicación, lo que corresponde a un gasto de $30 millones. Y el 19 de enero, que es cuando todavía pudimos constatar que estaba dándose todavía el bono de bienvenida, había el último tuit del presidente sobre estas descargas, se refiere a los 4 millones de descargas, lo que representaría 120 millones de dólares. Recordemos entonces que el Fidebitcoin fue creado con 150 millones de dólares, pero además en esa misma aprobación se incluyó el crypto-friendly, que correspondía a 23.3 millones de dólares y a 30 millones adicionales para el bono. Es decir, estamos hablando que para el bono y para el equilibrio de las transacciones habían sido aprobadas 180 millones de dólares. Del Fidebitcoin no es posible saber a cuántos millones de dólares asciende la inversión total, cuánto se ha gastado, cuánto ha aumentado o ha disminuido el fideicomiso. Son solicitudes de información que han sido realizadas y que no han tenido respuesta. Cuántos Bitcoin además han sido adquiridos, pero además la fuente de financiamiento del Bitcoin. Estamos hablando que en láminas anteriores presentamos que hay un gasto alrededor de 121 millones de dólares. Y esto no se corresponde precisamente al Bitcoin, ¿verdad? Al Fidebitcoin aprobado. Entonces, sí sabemos que hay una cantidad que sobrepasa los 150 millones de dólares del Fidebitcoin, pero el origen de los fondos de la compra del Bitcoin no está revelado. Ahora, escuelas sí, escuelas no, Chivopet sí. El presidente Bukele prometió con la ganancia del Bitcoin construiría 20 escuelas Bitcoin remodeladas y con total tecnología. ¿Se hizo? Bueno, después de una revisión exhaustiva de los informes del Ministerio de Educación y de la información disponible en fuentes abiertas, Cristosal identificó que no hay información en reportes oficiales sobre los resultados del proyecto de las escuelas Bitcoin. También se prometió un hospital veterinario público cuya construcción, equipamiento y puesta en marcha serían financiadas con las ganancias del Fidebitcoin, y del Bitcoin. Sin embargo, esto no ha sido así, ¿no? La fuente de financiamiento no fue justamente esa. La clínica veterinaria se financió con un sobrante, entre comillas, de 4 millones del Fidebitcoin según CAPRES. Estos fondos no provienen de la ganancia de la implementación, sino que provienen precisamente del Fidebitcoin aprobado, entregados al fideicomiso. En cuanto al archivo, que es otro de los problemas que se reflejan, es el hurto de identidad y la apropiación de fondos públicos. Aquí en el informe se hace toda una descripción de ese cambio de inversiones al Salvador SADCB a Chivo SADCB, cómo la billetera digital fue creada por el gobierno para facilitar el uso de Bitcoin, e incluso hemos advertido, ¿verdad?, cómo, y lo advirtieron todos los salvadoreños, el alto interés que tuvo el presidente de la República en promocionar la billetera digital.
y ha sido objeto de críticas la plataforma por su falta de seguridad. Al respecto, también hay que mencionar que no existe una protección efectiva para los consumidores, es decir, para quienes descargan la aplicación en sus transacciones, y no garantiza que reciban un servicio con la calidad adecuada por la cantidad de problemas que tiene la aplicación. Y además se evidencia una inactividad de las instituciones de control para la protección de los salvadoreños y las salvadoreñas, tanto de su identidad como de los fondos públicos puestos a disposición a través de la plataforma. Algunas de las acciones realizadas por Cristosal, no están todas, solo están algunas referidas. En septiembre de 2021 a la Corte de Cuentas se le solicitó que investigara el uso de fondos públicos en la instalación de las cabinas, que es lo que apenas conocíamos en aquel momento. Quiero recordar que en aquel momento solo apenas veíamos la instalación de cabinas y de cajeros, sin tener más información que lo que los medios de comunicación, es decir, ustedes, reportaban. En noviembre se amplió la denuncia ante la Corte de Cuentas para que se auditaran los mecanismos de seguridad, porque ya se advertía de que no se estaban entregando los fondos públicos a las personas que correspondían por las altas tasas de suplantación de identidad o de hurto de identidad, como es conocido el delito. También un amparo contra particulares ante la Corte Suprema de Justicia por más de 240 personas y avisos correspondientes a la Fiscalía General de la República. En noviembre del 2023 se reiteró la solicitud a la Corte de Cuentas de la República, noviembre del 2022, que dijo que en el 2023 iba a iniciar con la auditoría. Sin embargo, hasta esta fecha no hemos tenido conocimiento de cuáles han sido las gestiones que ha realizado la Corte de Cuentas, especialmente porque refirió que no tenía el personal capacitado para esto. Han pasado 2 años de aquel momento. Además, en el 2023, Cristosal presentó ante la Fiscalía General de la República un aviso por la posible pérdida de fondos públicos a través de la implementación del archivo. Eso fue a inicios de este 2023. Ahora, es evidente que hay graves irregularidades en su puesta en marcha y hay toda una descripción de hechos alrededor de esto en el informe. No se respetaron los procedimientos y términos establecidos por la legislación nacional para la contratación pública, y se advierte precisamente la posibilidad de la existencia de algunos delitos en esta implementación. Se deshabilitaron componentes de seguridad fundamentales justamente para acelerar la aplicación, es decir, para hacer que funcionara cuando había una saturación de solicitudes por la identificación necesaria de los ciudadanos para poder otorgar el beneficio, y de ahí que se produjo el hurto de identidad y, por supuesto, la afectación de los fondos públicos de todas y de todos. La ciudadanía a esta altura no sabe en los gastos de operación y las fuentes de financiamiento relacionados en cuanto al archivo, el diseño de imagen, servicios jurídicos, auditores contables, call center. Debemos recordar toda la instalación de la plataforma de call centers que se hizo. Ese dinero no se sabe de dónde salió. Instalación de casetas y cajeros, salarios y prestaciones del personal, alquileres de inmuebles, soporte informático, servicios de nube, asesores, entre otros. Este es un cálculo aproximado que se ha realizado a partir de la información y además de los anuncios precisamente del presidente. En primer lugar, el Fidebitcoin con origen del BCE, el monto aprobado fue de $150 millones. El bono de bienvenida se fue aprobado también $30 millones. Proyecto CryptoFriendly también con origen del BCE de $23.3 millones. La compra de Bitcoin, que está estimada en $121 millones, que por supuesto no se corresponde con el Fidebitcoin, porque si no, no hubiese podido ser pagado el bono de bienvenida total, que ya vimos que sobrepasa los $120 millones. Y la contratación de Athena, que es de 4.7 millones, que tiene por origen el Fondo General su pago. ¿Por qué podemos afirmar esto? Por el contrato que aparece justamente en el litigio internacional que tiene Athena con uno de los contratistas, para un total de $329 millones estimado en el gasto de esta política, entre comillas. Entonces hicimos cuentas, ¿no? Creo que es uno de los temas también más importantes, y es en qué podía haber sido gastado.
todo este dinero, solo con los 203 millones de dólares del Fidebitcoin, únicamente con los 203 millones del Fidebitcoin, del Crypto Friendly y los 30 millones del bono de bienvenida que suman estos 203 millones, sin contar lo demás, es decir, la compra de Bitcoin, por ejemplo, y todos los gastos asociados que no conocemos cuál es el origen de los fondos, se habrían podido financiar en el país al menos 1.8 veces el presupuesto de educación media a nivel nacional, 5.5 veces el apoyo al programa hacia la erradicación de la pobreza, 2.4 veces el presupuesto de la Universidad de El Salvador, 3.7 veces el presupuesto del Hospital Nacional Rosales, 5.1 veces el presupuesto del Hospital Nacional Benjamín Blum, 7.3 veces el presupuesto del Hospital Nacional de la Mujer, doctora Marisabel Rodríguez, 10.5 veces el presupuesto del Programa de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, y se hubiese podido dejar de pagar 2 años el impuesto de fobial. Conclusiones: la adopción del Bitcoin no ha sido una medida